Bien, buenas tardes, estimados. Hoy vamos a ver un nuevo video. Accidente de trabajo. ¿Quién es el responsable? Pero aquí hay un factor interesante, lo que es la fuerza irresistible. ¿Cómo influye la fuerza irresistible? ¿Será pasible de sancionar a una empresa cuando ha habido una fuerza irresistible? Vamos a ver. ¿De qué se trata? A ver, una pequeña introducción. Se trata de un trabajador minero, pierde la vida. Hubo una explosión, las rocas le caen y él muere aplastado. ¿Ya? Esa es la situación. Sunafil, cuando hace inspección, determina cuatro faltas muy graves. La primera tiene que ver con una supervisión eficiente. No la hubo. Nunca la hubo. Eso significa de que el inspector que debía estar observando cuáles son los procedimientos, qué peligros hay, este supervisor no hizo su trabajo. Por lo tanto, se amerita una falta. ¿Cuál es la siguiente falta muy grave? Tiene que ver con el procedimiento escrito. Eso significa que cuando el inspector observa que hay un peligro, debería poner por escrito no solamente el peligro, sino también el procedimiento, para que cuando el trabajador ingrese, sepa cuáles son los peligros y sepa cuáles son los procedimientos que él debe seguir. En este caso, el trabajador ingresó, como no hubo procedimiento escrito, entonces se sobreentiende que tampoco hubo forma de reaccionar ante tal evento. ¿Cuál es la tercera falta muy grave? Tiene que ver con la identificación de los peligros. Cuando se trabaja en una mina, se tiene que puntualizar con precisión cuáles son los peligros, sus procedimientos, de tal manera que cuando el trabajador o trabajadores ingresen, no solamente puedan saber, sino puedan tener esa opción de ingresar o no ingresar. Como no hubo identificación de peligros, entonces es como si estuviese este trabajador yéndose a una zona de guerra sabiendo que tenía todas las de perder. Y por último, una falta muy grave tiene que ver con el incumplimiento a la labor inspectiva. ¿Qué significa? ¿En qué consiste eso? Que cuando Sunafil ingresa a tu empresa, observa una serie de deficiencias, entonces te da un plazo para que subsanes. Si tú no has subsanado en ese plazo, entonces allí hay otra infracción que se llama incumplimiento a la labor inspectiva. Pero la empresa también tiene sus argumentos. ¿Qué aduce la empresa? La empresa menciona lo siguiente, mira. Ellos mencionan de que sí tenían su IPERSE, sí habían identificado sus peligros, sí habían hecho la evaluación de riesgos y controles. Es el número uno. ¿Qué más dice la empresa? Menciona de que lo que había ocurrido ese día, a esa hora, en ese minuto, en ese segundo, había ocurrido un microsísmico. Por lo tanto, un microsísmico pues no es factor humano, es de la naturaleza. Entonces, ¿qué se puede hacer ante tal evento? No se puede hacer nada. Por lo tanto, ellos dicen, esto es un eximente, porque yo como empresa minera, no pude hacer nada frente a eso. Por lo tanto, las infracciones que se me ha puesto deberían ser desestimadas, ¿no? Justamente por esta fuerza mayor, esta fuerza irresistible que dijimos al comienzo. Tampoco acepta que se le haya puesto dos faltas por el mismo hecho. ¿A qué nos referimos con esas? A la comisión de infracciones y al incumplimiento de la medida inspectiva. Entonces ellos mencionan que se les está multando doblemente por una misma acción. Veamos. Vamos a ir de frente a lo que dijo segunda instancia. Segunda instancia, en realidad, determinó que la empresa minera sí es responsable, sí la es. ¿Y por qué razón? Porque bien claro dice el artículo 95 del Reglamento de Seguridad,
Dice, el titular de la actividad minera debe identificar permanentemente los peligros. No es que yo voy un día, veo un peligro y luego voy al siguiente mes o de acá a 2 meses o quizás a fin de año. O sea, no es así, tiene que ser una inspección permanente, una evaluación continua, el peligro y su medida de control. ¿Qué más determina segunda instancia? Determinó que todos los trabajadores tienen derecho a conocer los peligros. Entonces, esta empresa minera, al no identificar los peligros, se sobreentiende que el trabajador cuando ingresa nunca supo de ese peligro y eso lo hace grave. ¿Qué más menciona segunda instancia? Menciona también de que lo que ocurrió fue un estallido de rocas. Entonces, si hubo un estallido de rocas, ¿dónde está su forma o su procedimiento? No la hubo. Por lo tanto, segunda instancia menciona que todos los riesgos tienen que ser de manera puntual y particular y no escribirlos o describirlos de manera general. Y por último, ese día y esa hora, obviamente se hace la consulta con el Instituto Geofísico y ese día no ha habido ningún sismo. Entonces, por estas razones, segunda instancia, determina las cuatro faltas muy graves para la empresa. Entonces, la empresa interpone su recurso de revisión y de esa manera llega al tribunal. Recordemos que el recurso de revisión es una de las formas, es decir, cuando la empresa quiere impugnar, quiere decir no estoy de acuerdo, puede hacerlo, pero en este caso lo hace mediante un recurso de revisión y su caso se eleva al tribunal. El tribunal en este caso va a determinar si ha habido en este caso el nexo causal. Si el tribunal determina que hay nexo causal, entonces las infracciones deberían permanecer. La empresa debería pagar su multa. Si hay nexo causal. El nexo causal tiene cuatro elementos: el daño, la conducta antijurídica, la relación de causalidad y el factor de atribución. Veamos el primero y veamos si lo hubo. A ver, el daño. El trabajador ha perdido la vida. Esto es inevitable. ¿Ha habido daño? Lo ha habido. Hay una vida perdida. La conducta antijurídica. No brindar al trabajador la seguridad del caso. Es decir, si tú como empleador no le das el casco, no le das las botas, no le das los arneses, no le das no identificas los peligros y los procedimientos, entonces es como enviar a un soldado a la guerra sin armas, sin nada. En otras palabras, a morir. Por eso, ¿ha habido conducta antijurídica? Sí, sí la ha habido, porque nunca se identificó los peligros. Ahora, tres, la relación de causalidad. ¿Cómo es esto? Dice, la relación entre la conducta antijurídica y el daño causado. Es decir, como no se brindó, como no se identificó los peligros, entonces este trabajador ingresa y muere. Entonces, si él hubiese sabido el peligro, hubiese sabido el procedimiento, él no hubiese muerto. Entonces, acá estamos viendo una relación entre la conducta antijurídica y el daño que se causó. Sí, la relación de causalidad sí la hay. Y por último, el número cuatro, el factor de atribución. ¿Quién es el responsable? Bueno, la persona ya está muerta. El único responsable aquí es la empresa. ¿Qué más determinó el tribunal? El tribunal también determinó que cuando la empresa presenta todo lo que son sus procedimientos, habían escrito, sí, ¿no? Lo que es el estallido de rocas, pero con una fecha posterior al accidente. Es decir, antes del accidente no hubo tipificado, no hubo escrito que identificase al peligro. Lo identificaron, sí, pero después de la muerte.
Y eso para el tribunal pues no es, ¿no? No es, hay una falta ahí. Y por último, en su IPRC, la empresa nunca especificó el estallido de rocas. Solamente mencionaba roca suelta, que no es lo mismo. Una cosa es roca suelta y otra cosa es estallido de rocas. ¿Qué podemos decir como conclusión? Bueno, en resumen, toda empresa debe tener una correcta evaluación de riesgos y su respectivo procedimiento. A lo mejor no hay especialistas en la empresa, pero se tiene que contratar especialistas en este rubro para que identifique los peligros. Porque cuando se contrata un personal, el personal que viene no conoce todos los peligros, pero quien sí lo conoce, el empresario, el dueño de la empresa. Él sí lo conoce y está en la obligación de tenerlo todo debidamente al día e identificado. Bueno, el responsable es el empleador cuando esta medida se incumple. Como recomendación, podemos decir entonces que toda empresa debería tener de manera permanente todos los riesgos y peligros y sus respectivos procedimientos. Eso sí, es de capital importancia.